están a todos? Bienvenidos a SDP Mañana. Hoy hay una nueva entrevista con alguien que me da mucho gusto recibir en el estudio. Ella es Beatriz Mojica Morga. Es una de las voces más representativas del sur del país y del movimiento progresista en México. Se identifica orgullosamente afroamericana y originaria de Guerrero. Su trayectoria política y social ha estado marcada por la defensa de los derechos humanos, la igualdad sustantiva de género y el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos. Mexicanos también. Ya me está corrigiendo aquí la Senado. Comunicóloga y politóloga formada en la Universidad Pública con estudios en posgrado en políticas públicas y desarrollo internacional. Ha combinado la academia con el activismo y la gestión pública, construyendo una carrera sólida en el ámbito legislativo y en administración estatal. A lo largo de más de 2 décadas ha sido diputada federal, local, secretaria de Desarrollo Social en Guerrero, dirigente partidista y hoy senadora de la República por Morena, convirtiéndose en la primer mujer afrodescendiente que mediante acción afirmativa obtiene un escaño en la Cámara Alta. Su historia también está vinculada al periodismo, actividad por la que fue reconocida a nivel nacional, y a la promoción cultural, siendo impulsora del Museo Comunitario Afromexicano en Huehuetán, en su amadísimo Guerrero. En esta entrevista buscamos conocer a la legisladora, a la académica, a la mujer afromexicana y a la luchadora social que ha abierto camino en espacios históricamente negados. Bienvenida, senadora, ¿cómo estás? Muy bien, Liz, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Mira, primero que nada quiero preguntarte, ¿quién es Beatriz Mojica, más allá de los puestos políticos de tu vida pública? Bueno, pues yo soy una mujer que viene de abajo, desde el territorio, digamos. Yo nací en un pueblito pequeñito que se llama Huehuetán, un pueblo afromexicano. Entonces yo me asumo afromexicana por eso. Nací en Huehuetán, en la Costa Chica de Guerrero, pero me crié en la Tierra Caliente. En los años 70 la Costa Chica de Guerrero era un lugar donde había también mucha convulsión de temas de violencia, digamos, y mi familia fue desplazada en ese tiempo y mi papá era de la otra parte de Guerrero, que es la Tierra Caliente, y nos fuimos a vivir ahí. Entonces la Tierra Caliente era un lugar muy pacífico y ahí me crié. Entonces ahí hice la primaria, la secundaria, la preparatoria, fui a Toluca a estudiar, después vine a la Ciudad de México a estudiar. Entonces siempre he sido una mujer que viene pues del campo, que viene del área rural, que se fue formando. Me formé en la Ciudad de México, aquí estudié en la Ciudad de México en la UAM Xochimilco, y después tuve la oportunidad. Muy combativa la UAM. Sí, ahí te forman guerrillero. Entonces de por sí en Guerrero, yo empecé a participar muy jovencita en la política a los 15 años con el Frente Democrático Nacional. En Guerrero todo mundo se volcó a la izquierda, a la formación de la izquierda. Y entonces luego estudié en la UAM Xochimilco, que es medio guerrillero. Me tocó esas épocas en donde estaba, se descubrió que de ahí había surgido el movimiento de Chiapas, y estaba Marcos, y bueno, todo ese asunto. El subcomandante Marcos, recordarás, que había sido maestro en la UAM Xochimilco. No fue mi maestro, pero ahí lo recibieron, ¿no? La UAM Xochimilco te enseñan mucho al pensamiento crítico, los temas de ¿Y tus papás qué te decían? ¿Que andabas ahí en la...? No, bueno, pues mi mamá empezó a participar en el movimiento de izquierda y por ejemplo, yo estudié en Toluca y me acuerdo mucho que, dado que mucha gente poco recuerda, pero en los 90s, hubo muchos muertos en la izquierda. ¿Cuál era su pecado? Pedir el respeto al voto. O sea, hoy vemos la democracia normal, hoy sentimos que hemos avanzado mucho, pero no hace tanto tiempo que este país no respetaba el voto, por ejemplo. Y esas fueron las primeras luchas de la democracia. Y yo recuerdo que mi mamá me echaba la bendición y decía, aquí en Guerrero tú eres de izquierda y puedes decir lo que sea, pero en Toluca era una sociedad muy conservadora en ese entonces. Recordemos que es de los últimos estados que pudo ganar ahora el movimiento con Morena muy recientemente, pero antes estuvo en manos del PRI. Entonces me echaba la bendición y me decía, tienes que ser muy cuidadosa con lo que dices, con lo que haces, porque en Guerrero hubo más de 500 muertos, por ejemplo, en la lucha democrática. Y bueno,
En ese tema yo me formé siempre en los temas de la izquierda. Había poca participación de las mujeres, pero siempre nos tocaba el activismo de pegar póster, de participar en las asambleas, aunque pocas mujeres accedían a los cargos políticos. Quiero hacerte dos preguntas. La primera tiene que ver con la democracia y la otra con la participación de las mujeres en la vida pública. Porque creo que a nosotras, sobre todo mujeres, digamos, jóvenes, hoy no tan jóvenes, yo tengo 36 años, y pienso que a nosotros se nos hace normal que una mujer esté como yo entrevistándote, ¿no? O a ti verte como senadora, para mí ya es un hecho normal. Pero cuando tú empezaste en la vida pública, eso no se veía. O sea, tú empezaste en las filas del PRD cuando el PRD era bueno. Y en ese PRD, ¿cuántas mujeres de verdad participaban en la vida pública? Sí, había pocas mujeres. Hay que pensar en que el movimiento de izquierda viene de mucho más atrás, incluso más atrás de las siglas partidistas. Uh-huh. En Guerrero, pues viene desde la guerrilla, por ejemplo, ¿no? Y había poca participación de las mujeres. No es que no la hubiera, la había en las bases, pero había poco acceso a ocupar espacios. Pues eso de decisiones. Que yo la primera vez que pude ser diputada federal, por ejemplo, solo había una cuota del 30%. 30% era lo que había en las cámaras. Me tocó hacer la primera iniciativa para que las suplentes fueran mujeres. Por ejemplo, hoy lo vemos todo tan normal, pero cuando llegabas a las cámaras y tus suplentes eran hombres, al otro día entraban mujeres y al otro día aparecían puros hombres en las cámaras. Sí, claro. Hubo casos muy sonados, las Juanitas, por ejemplo. Hubo casos muy sonados que en las legislaturas locales y en la federal sobre esta simulación que había en los partidos, en todos los partidos políticos. Y entonces la lucha de las mujeres ha sido muy, muy importante porque fue abriéndose caminos. Pero hay que reconocer que más allá de que empezaron las cuotas, llegó la paridad, había mucha resistencia. ¿Qué decían los hombres? ¿Pero para qué quieren ustedes el 70%? ¿Para qué quieren ustedes la paridad? Si pueden tener el 70%. O sea, cuando había la cuota 70-30, decían, ¿para qué quieren la paridad? ¿Pueden ustedes tener el 70%? Cosa que nunca iba a suceder. No, jamás. Fue gracias a todo el movimiento de las mujeres que fue posible. Y a la voluntad también muy, muy importante de la sociedad, las manifestaciones, todas las luchas que se vinieron dando, pero no hay que perder de vista que un gran aliado del movimiento de izquierda ya en Morena, yo creo que desde antes, desde que Andrés Manuel estuvo en el PRD, siempre propició la participación de las mujeres. En su gabinete de la ciudad. En su gabinete de la ciudad, fue la primer gabinete paritario del país. Y eso va cambiando en la práctica las cosas, ¿no? Y una vez que estuvo en la presidencia de la República, otra vez hace su primer gabinete paritario, aún sin reformas. Bueno, ya estaba la paridad en la ley, pero no estaba plenamente. No. Aún sin reformas legislativas, Andrés Manuel entendió que era muy importante la participación de las mujeres y la propició desde el poder, que ese es un gran cambio, es espectacular eso, y genera la posibilidad de que una mujer por primera vez llegue a la presidencia de la República. Eso nos habla también de un hombre estadística que está viendo no solamente lo que él quería dejar como legado, sino cómo un sector tan importante pero tan marginado de la sociedad avanza. Yo siempre he sostenido que el mejor legado que nos pudo dejar Andrés Manuel es una mujer en la presidencia de la República, porque cambia, o sea, sí cambia la visión. Yo he venido sosteniendo desde hace muchos años que la visión de la política pública de las mujeres y los hombres sí es distinta. Sí, claro que es distinta. Sí es distinta en dónde vas a poner los énfasis. Por ejemplo, escuchamos mucho de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum el sistema de cuidados. Porque ella además lo vivió. O sea, si nosotros hacemos un contexto de la vida no solamente de la presidenta, sino de muchas mujeres como tú, como yo soy mamá, y entonces el sistema de cuidados es
tengo que tener una red de apoyo, como la que ahora yo me espejeo en la presidenta, y ella tenía una red de apoyo. Ella dejaba a sus hijos encargados y entonces se iba a dar clases a la escuela, y entonces ella justo lo decía hoy, yo tenía que ganar más dinero para meter a mis hijos a escuelas, a lugares en la tarde, que practicaran algún deporte o lo que fuera, para que entonces yo pudiera hacer otras actividades, ¿no? Entonces, todo eso del sistema de cuidados es con quién dejo a mi hijo, cómo le doy una mejor calidad de vida, cómo lo motivo a que haga deporte o la lectura o lo que sea, forma que ella lo quiera para todas las mujeres que viven en el país, ¿no? ¿Por qué entonces es un tema importante, política pública para las mujeres? Uh-huh. Porque las mujeres vivimos la vida desde otra perspectiva. Claro. Y entonces la política pública está en torno a nuestra perspectiva. Uh-huh. A mí me pasaba algo bien chistoso cuando hacíamos asambleas. Yo fui secretaria de Desarrollo Social en Guerrero, y hacíamos asambleas para ver la obra pública en las comunidades, en alguna comunidad. Y cuando la asamblea era mayoritariamente de hombres, dices, ¿cuál es la obra más importante? Siempre te decían, no, pues nosotros queremos que arreglen el ayuntamiento, que arreglen la plaza y el corral de toros. Lo tengo clarísimo, que eso pedían. Pero si la asamblea era de mujeres, te decían, yo quiero que arreglen el hospital, quiero que arreglen la escuela, la cancha, y quiero tener un programa de vivienda. ¿Por qué eso era importante? Porque si hay un enfermo en casa, las mujeres son las que van al hospital, entonces se daban cuenta si había el doctor, si no había, si no había hospital ahí, o sea, querían un tema médico. ¿Por qué la escuela? Porque las mujeres en la mayoría de nuestro tiempo, no importa si trabajas o no trabajas, tienes que llevar al niño a la escuela o ir a las reuniones o ver el tema de la escuela, y te enteras si va el maestro o no va el maestro, si tiene goteras la escuela o si tiene baños o no tiene baños. Y entonces se vuelve un tema importante. Igual la vivienda, o sea, la vivienda, dado que las mujeres pasamos mucho tiempo, más tiempo, digamos, es nuestra parte de política, más bien de vivencia, de vivir en las casas, pues te das cuenta si está la gotera, la luz, o sea, todo lo que implica, y tu deseo siempre de tener una vivienda para tus hijos, ¿no? La seguridad patrimonial. Entonces, sí hay una diferencia entre lo que queremos las mujeres y lo que queremos o lo que quieren los hombres en la política pública. Entonces, cuando las mujeres estamos en la toma de decisiones, que desde luego hacemos ese complemento y generamos otros temas que hace unos años eran impensables, porque no era parte de la agenda de los hombres, ¿no? Hoy estamos en otras agendas. Y yo recuerdo en mis inicios cuando era jovencita, pues como en las reuniones había pues, puros hombres, prácticamente éramos pocas las mujeres que habíamos, y hoy ha cambiado. A mí me llena así como de orgullo, de emoción, cuando vemos la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ahorita que acabamos de pasar la permanente, y fue una mesa directiva de puras mujeres. Eso que era una mesa de puros hombres, hoy es una mesa de puras mujeres. Que además nos pasa algo muy particular, Liz. Los hombres se nos desaparecen de los espacios, porque recordemos que hay paridad en el Senado, en las cámaras, pero de repente los hombres no están en las comisiones o en los foros. O sea, se ve visualmente siempre una mayor participación de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres somos más vocales, tenemos como cosas más que decir, y entonces los hombres se desdibujan ante... Pues mira, hay toda una teoría acerca de justo este poder que tienen las mujeres y cómo ahora en el mundo se está virando otra vez al conservadurismo, porque el patriarcado se niega a morir, ¿no? Y entonces nos delegan cosas como mucho más estéticas y que tienen que ver con, pues sí, frívolas, en vez de, y como estamos ganando puestos de poder, en este momento quieren como desdibujarlo para que sigan los hombres dominando al mundo, pero ya sabemos, o sea, tenemos al presidente de Estados Unidos haciendo berrinche como niño de 2 años, y algunas otras primeras ministras, la presidenta de México dando ejemplo de cómo es que se gobierna con mesura, ¿no? O con temple. Y eso dice mucho de cómo se gobierna, digamos, con desde un plano femenino y uno masculino que están acostumbrados a hacer
Y hay que estar como atentos porque, digamos, como tú bien dices, el patriarcado se niega a hacerse a un lado, sí. ¿no? Y entonces eso va a seguir generando muchas problemáticas. Yo sí he visto que ha habido un aumento, por ejemplo, de la violencia hacia las mujeres, de la violencia política, o es más visibilizada, porque muchos a veces se sienten como desplazados, pero no hay ningún desplazamiento. Simple y sencillamente estamos retomando los lugares, digamos. Espacios, sí. Porque pues las mujeres somos la mayoría de la población, no somos una minoría, somos la mayoría de la población. Y a pesar de eso, no hemos tenido los lugares que nos corresponderían por el tema poblacional simplemente. Uh-huh. Y lo que vemos es, yo de repente veo que leo algunas columnas, cómo hay una carga de misoginia en torno a las decisiones que toma nuestra presidenta, por ejemplo, que dicen, bueno, oigan, va muy bien la economía, escriben muchos, va muy bien la economía, pero no se debe a la presidenta, se debe, o sea, ese regateo sí. constante de cómo está trabajando nuestra presidenta, que lo está haciendo muy bien, porque este tema todavía de visión patriarcal que no acepta que las mujeres pueden tomar decisiones sin estridencia, digamos, sin pleitos, si tú quieres, ¿no? Es otra forma de tomar decisiones y que lo importante es dar resultados más que que entrar en conflictos, por ejemplo, con Estados Unidos o cualquier otra decisión que se tome. Y yo recuerdo que una vez, hace muchos años, estuvo acá en México Dilma Rousseff y tuvo una reunión con mujeres de izquierda. Y nos decía, cuando tengan ustedes la primera presidenta, eso fue como en el 17 por ahí, deben de tener mucho cuidado, porque es cuando van a aflorar, sí, va a aflorar lo peor. El patriarcado, ¿no? O sea, porque a las mujeres nos exigen más de todo. Y entonces nos hacía una referencia que decía, miren, si una mujer llega, si un hombre llega arrugado a su trabajo, un ejecutivo llega arrugado a su trabajo, su camisa está arrugada, etcétera, todos van a regresar a ver y van a decir, pobrecito, no tiene tiempo de plancharse la camisa, o no tiene quien le planche la camisa, y lo van a justificar. Pero si una mujer llega con la camisa arrugada porque tuvo que mandar a los niños a la escuela, porque tuvo una jornada muy difícil, todo mundo va a criticarle, va a decir que por qué, que si es floja, que si es eso, que no pudo plancharse la camisa. Y nos decía, si un hombre grita en una reunión, me dice, que tiene autoridad, este hombre tiene mucha autoridad. Pero si una mujer grita, o más bien, más que gritar, levanta la voz, hace una voz fuerte en una reunión, entonces es histérica, o sea, te empiezan a calificar de todo, ¿no? Y ahora justo estamos viendo todavía estas reminiscencias del machismo que hay de repente y que lo vemos todos los días. Y creo que la presidenta Claudia Sheinbaum lo reivindica, o sea, reivindica el papel de las mujeres en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Justo esta semana recordaba cómo un comediante le dijo que había llegado una ama de casa a la presidencia. Y ella le responde al comediante y dice, sí, soy ama de casa, científica, mamá, abuela y porque el pueblo de México lo quiso, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Justo eso es lo que se reivindica, es el papel de las mujeres en muchos ámbitos de la vida. Ahora te voy a decir algo súper controversial y tú me dirás si es verdad. Apenas estaba leyendo que una psicóloga muy famosa europea decía que en este momento en donde está volviendo, digamos, la derecha y el papel de las mujeres histórico de convertirse en ama de casa o querer que un hombre las mantenga o la dependencia, ¿no? de un hombre y cómo es que debe lucir una mujer en esos ámbitos, ¿no? Como mamá y como ama de casa. Hay otras mujeres que nos resistimos a pensar que ese es el futuro de las mujeres en la vida y en el mundo. Y entonces esta psicóloga dice que una mujer, que un hombre al que uno le celebra cosas, ¿no? Es una mujer promedio. Entonces un hombre que sabe
no sé, barrer, trapear. Y se lo celebramos. Y se lo celebramos, es una mujer promedio, es lo que hace una mujer promedio. O sea, una mujer que tiene su casa, digamos, ordenada y además se va a trabajar y además tiene hijos. Cuando uno ve eso en un hombre, es como, wow. O sea, un hombre lavando los trastes, o un hombre cuidando a sus hijos, o un hombre siendo una buena persona, ¿no? Entonces lo celebramos y decían, no, espérense, históricamente es lo que hace una mujer promedio. Entonces no les celebren a los hombres eso, porque es lo mínimo indispensable que pueden hacer, ser un buen ser humano. Sí, cuando ¿Tú dices, qué opinas? No, coincido, cuando tú dices, híjole, es que mi marido me ayuda con mis hijos. No. Bueno, no es que te ayude con tus hijos, es obligación también. Sí. Es obligación. Lo que pasa, alguna vez leí un libro muy interesante de una CEO de Facebook, Sherlyn, me parece que se llama, que ella entendió, ella siempre en la vida empresarial empezó a entender los temas de feminismo cuando se embarazó y entendió por qué era importante tener un espacio reservado al carro para las mujeres y empezó a entender muchas cosas, del compartir cosas en casa, ¿no? Uh-huh. Que los hombres compartan los quehaceres del hogar y que eso pues ayuda a la felicidad de las familias. Pero también decía que ella era siempre promedio de 10 en todo, pero le costaba trabajo decir o resaltar su triunfo. Por ejemplo, para un hombre presumir sus logros es natural. Sí, claro. Para una mujer se oye como soberbia. Claro. ¿No? Porque por cómo te vas formando. Entonces que ella siempre guardaba, que estudiaba en Harvard y siempre guardaba sus logros, hasta que entendió que es como parte de la naturaleza humana, del empoderamiento, digamos. Sin embargo, siempre nos enseñan que las mujeres estemos guardando nuestros triunfos, ¿no? O que no es logros, suficiente que lo no que los hacemos, necesitamos más méritos, porque sí. un hombre... Y sin embargo, lo que me llamó la atención es esto, que cuando los hombres comparten los quehaceres de la casa, en realidad tú formas familias más felices. Sí. Porque formas familias más que entienden más de la equidad, de la igualdad, de compartir lo que se hace en casa. Sí, las feministas todo el tiempo estamos hablando sobre la carga mental, ¿no? O sea, un hombre tiene muy poca carga mental comparada a una mujer. O sea, una mujer está lavando los trastes y dice, tengo que sacar el pollo del congelador y luego me voy a poner a planchar el uniforme del retoño y mañana me voy a levantar a tal hora y todo el tiempo, y me falta tales cosas del súper. Entonces, todo el tiempo estás cargando mentalmente una responsabilidad hacia futuro, lo cual hace que las mujeres sean ansiosas, estén deprimidas, porque es demasiado, o sea, más tu trabajo fuera sí, de casa. Y en la política siempre vas cargando cosas. Por ejemplo, yo cuando competí en la presidencia municipal en mi pueblo, que tenía yo 30 años, estaba jovencita como tú, hace muchos años. 32 años debe tener. Y entonces la sociedad, el presidente municipal en ese momento que era de izquierda también, decía, no, es que una mujer no puede ser aquí la sociedad es machista, requiere un hombre. Había elecciones internas, gané yo la elección interna. Y en la campaña, los ataques más feroces eran en torno a mi formación. O sea, una cosa que para los hombres era un tema de alabanza, digamos, de halago, lo que tú dices, uh-huh. Para mí era un tema de golpeteo. Decían, es que ¿en qué momento una guachita calentana, porque así se dice guacha para decir mujer, uh-huh. Para decir joven en Guerrero, en la Tierra Caliente, ¿cómo es que pudo estudiar fuera? ¿Cómo es que estudié en Europa, por ejemplo? Yo tengo estudios en Francia y en España. O sea, eso no es posible, seguro es falso. Y me hacían unos ataques en la prensa, todo, que seguro mis títulos eran falsos y uh-huh. Cosas de ese tipo, que tú decías, no es posible, esto no es irreal. ¿Sí? Que te estén cuestionando tu formación. Bueno, después cuando competí, pero entonces no existía la violencia de género, o sea, no podías acudir a ningún lado. Luego empezaban las guerras sucias de que seguramente se debe haber acostado con alguien, seguro, o sea, tema de que tú como mujer no puedes hacer una carrera propia, no es otro de los asuntos. Luego cuando competí
en la gobernatura en 2015, o sea, no hace mucho, pero todavía no estaba regulada la violencia de género. Decían, bueno, no, Beatriz, es que no puede gobernar Beatriz, el Estado. No ha parido. Beatriz no ha parido, no le ha dado sangre a la patria, pero no te estoy hablando de mensajes en corto, te estoy hablando de personajes públicos, diputados, senador actual del PRI, por ejemplo, que se abrazaban en los mítines para decir, Beatriz no puede gobernar, no ha parido, no le ha dado sangre a la patria. Y tú decías, es que eso es irreal, eso no, sí. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿eso qué tiene que ver? O sea, sí. ¿Qué tiene que ver si tú tienes hijos o no tienes hijos con gobernar? No tiene nada que ver. Y sin embargo, la violencia de género se da todavía mujeres jóvenes que están en la política todavía enfrentan estas cuestiones, ya menos, pero lo enfrentas. Es más, me acuerdo que en la campaña en 2015, en la gobernatura de Guerrero una vez, pues yo me crié en el campo, y es una mujer que viene, mis padres son campesinos, ganaderos, que vienen del campo. Entonces, pues yo me crié en el campo, montar a caballo, o sea, las labores del campo. Y entonces en campaña hicimos un spot a caballo. Entonces yo decía que Guerrero era un estado, un estado con muchas problemáticas, broncos si tú quieres, y que había que llevarlo con una mano diestra, tranquila. Uh-huh. Bueno, yo se le cabía. Y en ese mismo momento, en el norte del país, en Nuevo León, estaba el Bronco. Y también hizo un spot a caballo. Pero a mí en los comentarios nacionales decían, Beatriz Mojica compara a Guerrero con un caballo, ¿no? Mientras al Bronco, decían, no, pues es un hombre bragado que sabe montar a caballo. O sea, y tú decías, sí, claro. ¿Cómo? No es la misma vara con la que se mide. O sea, las mujeres no podemos montar a caballo, las mujeres no pueden, pero los hombres sí. Entonces, para los hombres es un valor de fortaleza, de valentía, y para las mujeres es un tema de que cómo te atreves a montar a caballo, a comparar cosas. Y empiezas a ver estos temas, y entonces que a mí me da mucho gusto cuando ves que se han superado muchas cosas. Toda la legislación de violencia de género ha ayudado mucho a que las mujeres sigan avanzando, digamos, porque ya antes no tenías a dónde recurrir. Era muy frustrante, digamos, que te digan eso, que te digan, no has parido, te duele el alma. O sea, claro. Decías, híjole, después cuando tienes un hijo, yo tengo un niño pequeño de 7 años, dije, bueno, ahora no sé qué se les va a ocurrir, pero algo se les va a ocurrir. Por supuesto. El patriarcado siempre encuentra el motivo para fregar a las mujeres. Y empiezan a decir, si eres buena madre, mala madre, dices, bueno. De eso hay muchísimo. Mira, quiero preguntarte, además ya vimos que es una feminista aprobada, y que no vengan aquí a querernos quitar nuestro carnete feminista. Tú, además de luchar por la igualdad sustantiva, tienes plagado, digamos, en tu ser la defensa de los pueblos afromexicanos. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, mira, yo soy afromexicana porque mi madre es costeña y es afromexicana, y mi madre contaba que su tatarabuelo debe ser, todavía ella recuerda que tenía un arete de esclavitud, digamos. Uh-huh. Entonces, aunque yo no me crié en la Costa Chica, sino en la Tierra Caliente, donde no hay pueblos afros, siempre estuve marcada en ese sentido de la añoranza de regresar. Y en el año 2012, 2013, hicimos el museo junto con mi hermana Tere, el Museo Afromexicano, como una ofrenda de paz a nuestro pueblo, del cual habíamos salido por temas de violencia y de reconocimiento a nuestra raíz. La raíz afromexicana es una de las 3 raíces que tiene el mestizaje mexicano, uh-huh. pero de la que poco se habla, de que poco se reconoce. Yo digo que todos nos recordamos que tenemos un abuelo español, o sea, tú platicas con cualquier familia claro. mexicana y dice, no, yo en mí tengo un abuelo, tatarabuelo, que era español o que era de algún otro país. Pero poco reivindicamos nuestros abuelos indígenas y menos nuestros abuelos negros. Estamos hablando de una población que existe prácticamente en todo el país,
pero en Guerrero es el estado con mayor población afromexicana, porque ahí llegaban los barcos de manera ilegal y en Veracruz llegaban de manera legal. Y la importancia del pueblo afromexicano es que, imagínate, desde la colonia, en toda la colonia, 300 años antes de lograr la independencia de México, pues estamos hablando de que toda la fuerza de trabajo era de personas esclavizadas. Recordemos que cuando Fray Bartolomé de las Casas, recordemos que Fray Bartolomé de las Casas fue a España y abogó por los pueblos indígenas, que no fueran esclavizados. Entonces la corona española dijo, bueno, si no van a trabajar los pueblos indígenas, entonces vamos a permitir la entrada de personas esclavizadas. Entonces 300 años llegaron barcos y barcos. Imagínate cuántos barcos llegarían a México y poblaron Veracruz, obviamente Guerrero, Oaxaca, pero estamos hablando que donde hubo una hacienda, donde hubo una mina o familias pudientes, pues todo el personal era afrodescendiente, eran africanos, eran personas esclavizadas y tuvieron hijos y poblaron. Incluso aquí en la Ciudad de México, Santo Domingo era el barrio de Santo Domingo era donde se vendían los esclavos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay iglesias por ahí que solo eran para personas afromexicanas. Sin embargo, nuestro país, a pesar de toda esta historia que fue reconocida en este sistema de castas siempre, y que la independencia la hizo el pueblo afromexicano. Si nosotros revisamos la historia, vamos a encontrar que Morelos era afrodescendiente, sí. Y que Vicente Guerrero también, que Vicente Guerrero pues duró más su lucha para lograr la independencia, en realidad duró varios años, a diferencia de Hidalgo, que proclamó la independencia, pero su vida fue corta, igual Morelos, y quien mantuvo la lucha fue Vicente Guerrero, y todo su ejército, tanto de Morelos como de Vicente Guerrero, era de personas cimarronas, digamos. Cimarronas eran personas esclavizadas que se habían escapado, eran rebeldes, pues, pero eran rebeldes negros. Por ello, yo encuentro que su causa social de Vicente Guerrero y de Morelos era la abolición de la esclavitud. O sea, su causa política era la libertad, pero su causa social era la abolición de la esclavitud. Por ello, Vicente Guerrero proclama el primer país en América Latina, en todas las Américas, en declarar la abolición de la esclavitud es México, porque Vicente Guerrero era su causa principal. Entonces, en cuanto fue presidente, proclama la esclavitud. Sin embargo, nuestro país se negó a reconocer a los pueblos negros toda la vida, hasta muy recientemente. El presidente Andrés Manuel reconoce en 2019 y hace la reforma constitucional para reconocer a los pueblos afromexicanos, que tenemos aquí, pues, más de 400, casi 500 años, o sea, llegamos al mismo tiempo. Es más, el primer barco en donde llegó Hernán Cortés, su lugarteniente Juan Garrido era un hombre negro. O sea, desde el primer momento que llegó el mestizaje a nuestro país, llegó en las 3 raíces, no en 2, en 3 raíces. Sin embargo, por cuestiones discriminatorias de racismo, no se reconoce esta parte. Incluso fuimos borrados de los libros de texto. Cuando Vasconcelos hace todos los libros de texto, desconoce a los pueblos negros. Incluso Vicente Guerrero fue blanqueado, o sea, fue puesto más claro de lo que era, y se pierde toda esa parte en la historia. No nos enseñan en la historia de México nuestra raíz afromexicana, y todavía muchos de nuestras compañeras, por ejemplo, cuando vienen de Acapulco, de la Costa Chica a la Ciudad de México, todavía muchas veces les preguntan, ¿no?, ¿de qué país son?, ¿no? Porque no está naturalizado el tema de la afromexicanidad. Pensamos que los negros están en Estados Unidos o están en Cuba o en Brasil, en otros países, menos en México. Pero aquí pues tuvimos muchas personas esclavizadas. Fíjate durante que a muchos partir siglos. de este reconocimiento de los pueblos afromexicanos, hay varios colectivos de mujeres que empiezan a enseñarle a otras mujeres negras, afromexicanas. Si me equivoco me dices, yo también estoy aprendiendo. Es que el concepto afroamericano son los gringos. Afromexicanos. Y los afromexicanos somos los mexicanos. Pero sí se dice mujeres negras. Sí, mujeres negras.
de las mujeres negras enseñándole a otras mujeres a llevar la negritud con orgullo, ¿no? Entonces hablan, por ejemplo, del pelo rizado, de cómo cuidar la piel negra, de, o sea, de cómo nos han enseñado como históricamente cómo debe lucir una mujer para blanquizarse y no cómo llevar con orgullo la negritud. Entonces también nos hace falta como mucha, digamos, cultura y aprender de esas mujeres que en este momento están reivindicando la afromexicanidad. Sí, Liz, el autorreconocimiento no es un tema fácil porque toda la vida te enseñaron que mejorar la raza era ir hacia lo blanco, ¿no? Y es natural, estamos hablando de personas esclavizadas, de personas que fueron privadas de su libertad, ¿no? Que fueron metidas en un barco. Nosotros no podemos trazar, por ejemplo, nuestro árbol genealógico correcto, no. o más, porque las personas que llegaron a México fueron quitadas de su comunidad, pero son de diferentes comunidades y en un barco eran metidos con diferentes lenguajes para que no se comunicaran entre sí. O sea, entonces no hay manera de trazar de dónde exactamente llegaron a Guerrero. Sí, hay teorías de por dónde pudieron haber llegado, pero no tiene certezas. Y entonces compartimos algo que se llama el trauma transgeneracional, que te implica que sin razón te da sentimiento, pero sin razón también los pueblos afros, los pueblos negros, están siempre en una rebeldía constante, porque tuvieron que romper cadenas, digamos, y de repente dices, bueno, no sabes cómo, y además estás en este tema de cómo enfrentar la esclavitud. Los pueblos negros son pueblos muy alegres, digamos, ¿no? Sí. Los pueblos afroamericanos muy alegres, y en el que el dolor lo disfrazabas en la alegría, en la danza, en la fiesta. Distracción sí, así es, para olvidar todas esas cosas. Y tenemos otro concepto que se comparte con los feministas, que es la doloridad, por ejemplo. Es el dolor de lo que implicó toda la esclavitud, todos los siglos de esclavitud en el mundo, y que estamos empujando en los movimientos internacionales a que haya una disculpa de los países que esclavizaron, ¿no? Que son los países europeos, que es España, Portugal, que esclavizaron a la gente durante siglos. O sea, no estamos hablando de periodos cortos, estamos hablando de siglos de la esclavitud en nuestro continente y en el mundo entero, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy bonito reencontrarte en tus raíces, pero también es un tema doloroso. Es un tema doloroso de saber todo lo que sufrieron tus ancestros, y que no puedes hacer esta línea genealógica también. Y también decirlo, el tema de cómo te reconstruyes en la cultura. No es fácil la autoadscripción. Siempre hay un pleito en las cámaras, en las diferentes en los partidos también, en torno, por ejemplo, a las acciones afirmativas, a que no haya simulación en las acciones afirmativas. Claro. En el caso del tema, y todos dicen, es que declararse afromexicano, no, en la acción afirmativa, todo el mundo se va a declarar. No es tan fácil tampoco hacerlo, tienes que reconocerte. Y autoidentificarte como, o sea, yo decía, tú te identificas como. Hay muchas cosas que, o sea, uno no alcanza a entender, pero por ejemplo, las acciones afirmativas tienen muchos bloqueos culturales. O sea, sí, las acciones afirmativas van de eso, ¿no? Ajá, sí. Van, por ejemplo, de reconocerte afromexicano cuando siempre hemos virado a la blanquitud, ¿no? O reconocerte lesbiana o transexual o homosexual. Requiere todo un proceso. Requiere todo un proceso identitario, no solo de la persona. Pásale. Sí. Sí, requiere todo un proceso y no es tan sencillo. Entonces, hoy hay muchos movimientos de los pueblos afros. Nosotros cuando abrimos hace 7 años 8 años va a cumplir el museo, lo hicimos es un museo comunitario, se llama el Museo Afromexicano de Huehuetán,
es un museo comunitario en el que cada gente del pueblo llevó una pieza, pero tuvo que haber un trabajo de reconocimiento, de autorreconocimiento. Claro. Y cada quien llevó una pieza y se autorreconoció, decir, bueno, sí, nosotros somos pueblos negros. En la Costa Chica, pues es una cosa normal llamarnos pueblos negros, es parte de nuestras canciones, de nuestras danzas, de nuestra cultura. Y yo me acuerdo que en el 2015 que se hizo por primera vez la pregunta de la afromexicanidad o la afrodescendencia, me decían los del INEGI, oiga, fíjate que hicimos la pregunta en Acapulco y a veces encontramos el fenotipo, alguien que tiene todo el fenotipo afromexicano, chinito, labios gruesos, nariz ancha, morenito, pero nos decían, no, yo no soy afromexicano ni negro, no, yo soy acapulqueño, y pues sí, o sea, hay una negación de muchos años y ahora estamos en el reconocimiento. No es un tema de color de piel tampoco, no. Sino de reconocer que alguien de tu familia tiene la gota de sangre y tú por tanto la tienes. Claro. Hay gente que puede ser blanca, pero tiene el pelo rizado, tiene alguna característica, pero ella sabe que sus abuelos son negros, ¿no? O sea, el tema es el autorreconocimiento y que esta raíz enriquece el mestizaje de México. O sea, tiene que ver con nuestras características. Tenemos una mezcla, el mestizaje, de estas tres raíces. Claro, la afrodescendencia no conserva un lenguaje, no tenemos una lengua propia. Uh-huh. Tenemos modismos, dependiendo de las regiones, pero lo que sí conserva es pues algunos temas culturales, por ejemplo, el tema de los tambores en las danzas. La marimba, por ejemplo, es un instrumento africano. Todo el tema del son jarocho, son con muchos instrumentos africanos. Uh-huh. En cada una de las regiones, las danzas. La comida, también hay mucho tema de la afrodescendencia. Por ejemplo, cada vez que comemos unos taquitos de biuche, de sesos, de carne, todas las menudencias son una herencia afrodescendiente, porque los esclavos solo comían las menudencias, no comían la carne, les daban las menudencias y ahí tenían que inventar los guisados, ¿no? La pancita es una comida afrodescendiente, uh-huh. Ya mezclada, ya afrodescendiente, la jamaica, la sandía, o sea, muchas de las cosas que comemos en México son comidas afrodescendientes. Mezcladas con las comidas ¿Tú indígenas. crees que de esos orígenes y esa conciencia que tú tienes identitaria es la que te movió para moverte al servicio público, al trabajar, o sea, para todas y todos, a partir de eso? Pues no lo sé, porque yo tuve una conciencia de mi afrodescendencia ya grande, digamos. Uh-huh. En este país es muy reciente el tema, ya lo tuve cuando regresé a mi pueblo, donde era mi mamá. Y me di cuenta de que eran pueblos negros, digamos. Yo me había criado en otra región. Y fue cuando nos encontramos con nuestra identidad afrodescendiente y decidimos hacer el museo con mi hermana Tere. Yo creo que el tema de la política de repente te viene en la sangre y no es de herencia, sino de cosas que te gusta hacer. Yo recuerdo que la primera vez que yo me dediqué inconscientemente a la política fue cuando iba en la secundaria. Iba en la secundaria, en la técnica número 3 de Ciudad Altamirano, Pungarabato se llama mi municipio, y de repente estábamos, te estoy hablando del 86, por ahí, de 1986, estábamos, al 86, 87, por ahí, estábamos afuera de los talleres de conservación de alimentos, porque estaba en una escuela técnica. Las niñas, estábamos ahí jugando, platicando, las niñas iban en segundo de secundaria. Y de repente empiezan a llegar muchos niños, como los niños de todos los grupos, a entrar al taller de alimentos, que era como el espacio más grande de la escuela, ¿no? Y empezaron a llegar, y nosotros nos veíamos, nos codeábamos, ¿y qué va a haber aquí, no? ¿Qué va a haber? ¿Por qué llegan los niños? Uh-huh. Hasta que le preguntamos a un niño de los que estaba llegando, y nos dijo, no, pues que vamos a elegir al presidente de la sociedad de alumnos. Ahorita nos convocaron los maestros que vamos a elegir al presidente de la sociedad de alumnos. Y nosotros nos vimos y dijimos, ¿y nosotras? ¿Por qué no nos convocaron a nosotras?
Y él nos dijo, bueno, pero tampoco pues, entre, no, tampoco o sea, como era natural que ese cargo era de hombres y no, las mujeres no participamos. Entonces entramos las niñas, pues ahí estábamos, entramos y de repente pues se abrió que a ver quién quiere hacer propuestas, se abrió la discusión y mis amigas me dicen, pues tú haz alguna propuesta. Entonces yo levanté la mano, hice una propuesta en torno al agua. En Altamirano llegamos a 45 grados, hace mucho calor, mucho calor. Y cuando tú vas a la secundaria, o íbamos a la secundaria en ese entonces, si no llevabas un peso en la bolsa, no podías tomar agua en todo el día, porque la cooperativa, eso se vendía, el agua, ¿no? El agua potable, y el agua de la llave, pues no era de tamarindo, que venía directo del río, ¿no? Entonces, para mí esa era una necesidad que yo veía que había, entonces hice esa propuesta de poder trabajar para que todos tuviéramos agua gratuita. Y bueno, eso le gustó a todo mundo y ganamos la elección. Esa fue mi primera elección. Yo no lo tenía en la mente hasta muy recientemente, hace algunos años, que dije, bueno, en realidad, cuando tenía 13 años fue mi primera incursión en la vida pública y fue mi primera votación. Gané la votación para ser presidenta de la Sociedad de Alumnos. Entonces, creo que ahí nació mi inquietud del servicio a la comunidad y logramos cumplir nuestro compromiso de darle agua a todos los niños, niñas y niños gratis. Y creo que ahí me nació la vocación de servicio. Hasta la fecha, el tema del agua es uno de los temas que para mí es una de las causas que yo tengo siempre pendiente, porque Guerrero, a pesar de que tenemos mucha agua, tenemos poco acceso al agua. Somos el segundo, tercer estado con mayor rezago de acceso al agua, y ese para mí es un gran pendiente que yo cada vez que puedo pues estoy en esa lucha de que tenemos que tener agua, que todas las familias tienen que tener acceso al agua. Voy a preguntarte, el 2027 es un año electoral. Tú eres ahora senadora de la República, presidenta de la Comisión de Cultura. ¿Hay algo que estés buscando por ahí del 2027? Pues el 2027 se van a abrir muchas posibilidades. Hay cambio de gobierno en mi estado. Desde luego que me gustaría participar. Vamos a esperar la convocatoria. Yo ya fui candidata a la gubernatura. He recorrido todo el estado de Guerrero. He escuchado a la gente. Una de las cosas que nos enseñó Andrés Manuel es que hay que caminar. Y casa por casa. Casa por casa. Y eso es algo que yo he hecho toda mi vida. O sea, no es reciente, lo he hecho y he aprendido que eso es lo más valioso que hay en la vida, cuando escuchas a la gente. Y yo sé que Guerrero tiene muchos pendientes todavía. Tenemos muchos pendientes con la población guerrerense que hay que hacer, y Guerrero necesita avanzar al segundo piso de la transformación. O sea, ahorita tenemos un gobierno de Morena, Evelyn Salgado está haciendo un buen trabajo, y es importante que no se pierda ese ritmo, que avancemos, que podamos darle mejores resultados a la población con las bases que ya están sentadas. Claro. Están sentadas las bases. Yo creo que las políticas públicas que nos dejó Andrés Manuel López Obrador son muy importantes, que mejoraron el ingreso de las y los guerrerenses, y que hay que darle ese complemento, hay que seguir en esa ruta de complementar con programas de vivienda, de acceso al agua, al drenaje, que nos lleve a impactar en torno a la pobreza. Y ese es uno de los grandes retos, y desde luego que a mí me gustaría mucho servirle a mi pueblo, seguirle sirviendo a mi pueblo. Eso no va a depender de mí, va a depender de la gente, porque Morena pues tiene mecanismos de medición en donde que la gente es la que opina quién le gusta, quién no le gusta. Y yo tengo mucha confianza en las y los guerrerenses, que son un pueblo siempre resiliente, valiente. Su raíz afromexicana siempre aflora en el tema de la resiliencia, ¿sí? Que tenemos que enfrentar siempre desde huracanes, temas de violencia, de desplazamiento. Pero es un pueblo que está ahí siempre resistiendo y además aportándole a la sociedad mexicana, porque los movimientos sociales que han pasado en Guerrero han sido punta de lanza para mejoras a nivel nacional. La independencia, la revolución,
la reforma antes, que pasó también en Guerrero, todo el plan de Ayutla. Sí, un pueblo combativo. Sí, el tema de la revolución hasta la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que le dio al todo el magisterio muchos beneficios también de mejoras que se tuvieron que hacer, y que a pesar de todo lo que le hemos aportado al país, todavía tenemos una gran deuda con el pueblo guerrerense. Por ejemplo, y con esto concluyo en ese tema, la Sierra de Guerrero, donde pasó la guerrilla, ¿cuál era la visión de los gobiernos del PRI? En lugar de atender las causas, como lo estamos haciendo ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, como se hizo con Andrés Manuel López Obrador, en lugar de atender las causas, lo que hizo el PRI fue aniquílese los pueblos. Déjenlos, ahórquenlos en el presupuesto, déjenlos en la infraestructura. Entonces, toda la Sierra de Guerrero, donde sucedió la guerrilla de Lucio Cabañas y la guerra sucia, está sin carreteras, sin hospitales, sin educación, porque esa era la política. En lugar de atender las causas, era aniquílese, no le demos presupuesto en infraestructuras. Entonces, hoy, con el presidente Andrés Manuel se empezaron a hacer los caminos artesanales. Hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum se van a hacer inversiones grandiosas en la región, carreteras, se está impulsando el desarrollo. Nos habla de un modelo distinto. Sí, claro. Y claro que a mí me encantaría acompañar ese modelo para ver en otras condiciones a mi estado. Y lo estamos haciendo desde el Senado de la República, desde la Cámara de Diputados, fui diputada local, desde el Senado de la República, pero la parte legislativa pues tiene sus asegúnes, solo es limitado. Sí. Desde luego que a mí me gustaría poder empujar el segundo piso de la transformación en mi estado, y vamos a esperar las reglas, vamos a esperar la convocatoria, las reglas, pero desde luego que sí nos gustaría participar. Pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, Beatriz. Me da mucho gusto poder coincidir en algunos pensamientos contigo. Mira, aquí está tu cámara. ¿Qué le Muchas dices gracias a tu pueblo guerrerense? ¿Qué mensaje le quieres dar? Pues al pueblo de Guerrero yo le quiero pedir que sigamos teniendo confianza, que la transformación está avanzando en nuestro estado, que tenemos una gran presidenta, Claudia Sheinbaum, y que necesitamos aprovechar esa gran oportunidad que tiene Guerrero de complementar lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, hacerlo también en Guerrero y fortalecer a nuestras comunidades. Que el pueblo de Guerrero, yo lo amo porque es un pueblo generoso, es un pueblo cálido, es un pueblo valiente, es un pueblo que siempre se levanta ante la adversidad, y que a mí me ha enseñado grandes cosas y que siempre lo llevo en el corazón. Muchas gracias, Beatriz. ¿Dónde te pueden seguir? ¿En tus redes sociales? En mis redes sociales, Beatriz Mojica, y @Beatriz Mojica en Twitter también. ¿También Twitter? También. Facebook, y todo. en Facebook, en todas, con Beatriz Mojica. Te agradezco mucho Muchísimas. que hayas venido. No se pierdan esta entrevista y no se pierdan todos los contenidos de SDP. Nos vemos después con el corazón por delante. Adiós. Muchas gracias, Liz.